Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ya Pasé. Este es el último laboratorio, el segundo parcial, es el laboratorio sobre el modelo ISLM-UIP. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación? Recuerden que el nombre, al final del día, lo que nos está diciendo, tanto depreciación como devaluación, es una caída en el tipo de cambio nominal. Pero depende en qué régimen de tipo de cambio nos encontremos para poder definir si es una depreciación o una devaluación. Cuando nos encontramos en un régimen de tipo de cambio flexible, es decir, que el tipo de cambio puede moverse sin restricciones aparentes, las caídas o las reducciones en el tipo de cambio nominal se conocen como depreciaciones, a diferencia de cuando estamos en un tipo de cambio fijo. En el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no puede moverse, entonces está fijo en un valor. Cuando baja el tipo de cambio en un tipo de cambio fijo, se conoce como una devaluación porque devalúas la moneda de un nivel en el que está al inicio hacia un nuevo nivel más pequeño. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. La depreciación es cuando baja el tipo de cambio y existe un tipo de cambio flexible, mientras la devaluación ocurre cuando baja el tipo de cambio en un sistema de tipo de cambio fijo. Ahora, vamos a la pregunta 2. ¿Por qué se dice que en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central pierde el control sobre la política monetaria? Recuerden que cuando estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, el agente que se encarga de mantener fijo el valor del tipo de cambio es el Banco Central. Entonces, el Banco Central ya no puede realizar política monetaria cuando él quiera. Al contrario, ahora solamente puede utilizar política monetaria reaccionaria. Es decir, cuando haya algún cambio en la economía que afecte el valor del tipo de cambio, el Banco Central necesita intervenir con una política monetaria para regresar el tipo de cambio a su lugar y mantenerlo ahí todo el tiempo. Recuerden que como ya estamos en una economía abierta, ahora el Banco Central también puede realizar política monetaria a través de la compra y la venta de divisas, que de manera funcional pues desplazan de la misma manera que la compra y venta de bonos. Recordarán que la compra de bonos es una política monetaria expansiva, al igual que lo es una compra de divisas. Por el contrario, una venta de bonos o una venta de divisas es una política monetaria contractiva. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Pierde el control sobre la política monetaria porque el Banco Central ya no puede usar política monetaria cuando quiere, solo cuando ocurre alguna afección en el mercado y él tenga que intervenir para mantener fijo el tipo de cambio. Ahora, la pregunta 3. La curva UIP se desplaza ante movimientos de qué variables. Recuerden que la curva UIP es un despeje de la paridad de las tasas de interés. La fórmula de la curva UIP se veía así. 1 más la tasa de interés doméstica igual a 1 más la tasa de interés extranjera por el tipo de cambio hoy entre el tipo de cambio esperado. Asumimos que hay paridad porque es un supuesto del modelo, y si despejamos al tipo de cambio actual, nos queda 1 más la tasa de interés doméstica entre 1 más la tasa de interés extranjera por el tipo de cambio esperado. O sea, si lo analizamos de manera funcional, podemos ver que la curva UIP es el tipo de cambio en función de estas tres variables. O sea, del interés doméstico con relación positiva porque está en el numerador, del interés extranjero con relación negativa porque está en el denominador, y del tipo de cambio esperado que está multiplicando también tiene relación positiva. Cuando graficamos a la curva UIP, graficamos entre la tasa de interés y el tipo de cambio actual y podemos ver que la relación es positiva. Entonces se ve con pendiente positiva, y las variables que afectan a la curva pero que no están en los ejes, es decir, el interés extranjero y el tipo de cambio esperado, son las variables que desplazan. La tasa de interés con relación inversa y el tipo de cambio esperado con relación positiva. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. El inciso A, perdón. El interés extranjero y el tipo de cambio esperado son los que desplazan nuestra curva. Ahora, pasemos a la pregunta 4. Cuando existe un tipo de cambio fijo, ¿qué implicaciones tiene que exista un tipo de cambio fijo? Viendo esta ecuación de la UIP, podemos observar lo siguiente.
el tipo de cambio es igual a 1 más la tasa de interés doméstica entre 1 más la tasa de interés extranjera por el tipo de cambio esperado. Cuando estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, esto significa que el tipo de cambio no se va a mover. O sea, el tipo de cambio de hoy es igual al tipo de cambio del siguiente periodo y del siguiente periodo. Entonces podemos decir que el tipo de cambio hoy es igual al tipo de cambio esperado. Para que en esta ecuación pueda ocurrir que el tipo de cambio hoy sea igual al tipo de cambio esperado, necesitamos que esta división sea igual a 1. O sea, para que el tipo de cambio multiplicado por 1 siga siendo el tipo de cambio esperado. Entonces, para que esa división sea 1, necesitamos que la tasa de interés doméstica y la tasa de interés extranjera sean iguales. Entonces, esto va a ser una condición que debe cumplirse en todo momento cuando hay un tipo de cambio fijo. O sea, si cualquiera de esas tasas se mueve, la otra también tiene que moverse para que todo el tiempo sean iguales y el tipo de cambio esté fijo. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. La tasa de interés doméstica debe ser igual a la tasa de interés extranjera en todo momento. Pasemos a la pregunta 5. En el contexto del modelo ISLM con un tipo de cambio flexible, un aumento en el gasto, ¿qué efecto generará sobre el tipo de cambio y sobre las exportaciones netas? Entonces, de inicio, sabemos que estamos trabajando con un tipo de cambio flexible. Hacemos nuestra gráfica. Sabemos que graficamos IS y LM contra la curva UIP. Se grafica así porque comparten el mismo eje del interés. Aquí graficamos el tipo de cambio hoy y la UIP se ve con pendiente positiva. Aquí está el PIB inicial, la tasa de interés inicial, que sobre la curva UIP es la que define el valor del tipo de cambio. Y recuerden que en el punto inicial las tasas de interés siempre son iguales, solo en el punto inicial, y el tipo de cambio es igual al tipo de cambio esperado. Esta condición se cumple en el punto inicial cuando hay un tipo de cambio flexible, a diferencia de cuando hay uno fijo que se tiene que cumplir todo el tiempo. Ahora, aumenta el gasto público, y ya sabemos que esto va a generar, es una política fiscal expansiva, entonces la IS se va a desplazar a la derecha. Ese aumento en la IS genera un aumento en el PIB, un aumento en la tasa de interés, y a esa nueva tasa de interés, que ahora es mayor que el interés extranjero, también podemos ver que sobre la UIP se genera un tipo de cambio más grande. Entonces estamos observando que esta afección generó un aumento en el PIB, un aumento en la tasa de interés y un aumento en el tipo de cambio. Como aumenta el tipo de cambio nominal, también aumenta el tipo de cambio real, porque recuerden que el tipo de cambio real es tipo de cambio nominal por precios domésticos entre precios extranjeros. Entonces, si aumenta el tipo de cambio nominal, como está en el numerador, también aumenta el tipo de cambio real. Y entonces, ¿qué ocurre con las exportaciones netas? Que sabemos que son una función del PIB extranjero positiva, del PIB doméstico negativa y del tipo de cambio real con la condición Marshall y Lerner negativa. Si tanto el PIB doméstico como el tipo de cambio real aumentaron y ambos tienen relación inversa, entonces por los dos lados van a caer las exportaciones netas. Entonces, ¿qué le pasó al tipo de cambio? El tipo de cambio podemos ver que aumenta, el tipo de cambio se aprecia, mientras las exportaciones netas se reducen. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, apreciación del tipo de cambio y una reducción de las net exports.